¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bueno, si ya les contamos una de vaqueros, ¿qué más da empezar a hablar de un poquito más de historia? Y aunque el salvaje y viejo oeste no era tan salvaje y mucho menos viejo, entonces pasemos con uno de los guerreros que por mucho han llamado nuestra atención a lo largo de los años, el vikingo. Los vikingos eran unos gigantes escandinavos de más de 1,90 m de altura, extremadamente corpulentos y con una fiereza excepcional. Barbados y de larga y blanca cabellera, usaban grandes cascos con unos cuernos que amedrentaban al más valiente de los guerreros, conocidos por sus bacanales donde bebían cerveza en grandes cuernos y... ¿Ya ven lo que les digo? Es por eso que realmente no sabemos nada de la historia. Entre las películas y las series de televisión, no podemos realmente hacernos una idea clara de lo que ha sido la historia de la humanidad. Incluso canales de televisión que se supone deberían tomarse en serio la historia, realmente aprovechan lo mercable, lo vendible, el morbo y la necesidad de la gente de ver lo fantástico y lo bizarro dentro de la historia de la humanidad. Y es por eso que el día de hoy te traigo 5 curiosidades acerca de los vikingos que quizá te resulten bastante interesantes. Número 1. Eran enormes, rubios, musculosos y barbados. Ok, entiendo a dónde va esto, pero en serio. Aún y cuando la imagen del vikingo tiene este estereotipo, la verdad es que en promedio medían 1,70 m de altura. Hasta yo soy más alto, y no sé si sabían que los vikingos eran multiculturales. No eran una raza pura escandinava, entre ellos había portugueses, italianos, franceses y hasta rusos. Y esto se debe a que aprendieron a valorar a las personas por sus diferencias y eran muy adeptos a agregar gente a sus grupos. Ok, los raptaban, pero luego ellos mismos aceptaban el modo de vida vikingo. Ahora, lo de grandes y musculosos, pues grandes había de todo. Musculosos, bueno, contrario a lo que pudiera pensarse, los vikingos no solo se dedicaban al pillaje. De hecho, la mayoría no lo hacía. Muchos eran granjeros, campesinos, artesanos, herreros. Bueno, digamos que tenían variedades de oficios, y solo algunos se dedicaron al pillaje, pero en general se tienen registros de que eran ávidos comerciantes y, por si fuera poco, bastante justos. Entonces, algunos acostumbrados al trabajo duro, por supuesto que eran bastante rudos, pero repito, no todos eran altos. En cuanto a sus barbas largas, bueno, eso es una moda cultural. Y aquí el dato curioso es que ellos eran particularmente muy limpios comparados con las demás culturas de Europa de aquellas épocas. Entre esto, el porqué sus blancas y rubias cabelleras, pues desarrollaron jabones que contenían un alto contenido de lejía, el cual decoloraba su cabellera y barbada apariencia. Lo usaban particularmente por la limpieza, ya que era bastante efectivo para evitar los piojos, que eran realmente un problema en la antigüedad. Y poco a poco se fue formando una moda de cabelleras blancas, en las que participaban hasta los portugueses más morenos que formaban parte de los vikingos. Pero sobre todo era parte de una gran afinidad que tenían hacia sus deidades, las cuales regularmente se representaban con largas y abundantes cabelleras. Y sí, en su mayoría eran rubias. Número 2, y bien, todos sabemos que eran estupendos guerreros, pero lo que los hizo así fue su propia historia. Verán, los vikingos tenían como uno de los puntos principales que la mayoría de las personas tiende a ignorar, es que eran particularmente anarquistas, y en sus creencias, los guerreros, dependiendo de su desempeño en las batallas, eran merecedores del Valhalla, y esto era muy importante para la vida del vikingo. Básicamente tenían miedo como cualquier ser humano, pero sus fuertes creencias les hacían que al estar en batalla nada importara más que su desempeño. Y si algo salía mal, bueno, serían recompensados con el Valhalla. Entonces, resumiendo, no eran particularmente más feroces que cualquier otro grupo de la época, pero en batalla eran tremendamente organizados y, ¿saben? Sus relaciones interpersonales con su grupo hacían que la gran camaradería que tenían hicieran que sus estrategias funcionaran muy bien, aún estando bajo la presión de la batalla. Esto hacía también que cuando un compañero caía, las represalias se hicieran personales.
Un dato curioso es que eran extremadamente rudos con su vocabulario en sus clanes. Se hablaban bastante feo y golpeado entre ellos, y eso básicamente hacía que su camaradería creciera aún más. Desafortunadamente, el final y la extinción de los vikingos se atribuye básicamente a su cristianización, en donde aprendieron el temor de sus acciones y el temor a la muerte, lo cual no conocían en la batalla. La iglesia los había domesticado, y aunque no es un dato confirmable, la gran mayoría de los vikingos que emigraron y establecieron diferentes asentamientos fuera de sus tierras de origen, adoptaron costumbres que poco a poco hicieron que las suyas propias desaparecieran. Aunque un dato curioso es que los vikingos lograron establecerse con éxito en África, Rusia, Constantinopla y América del Norte. Número 3. Eran solo un grupo de bárbaros y salvajes. Bueno, esto es simplemente mentira. ¿Recuerdan cuando les comenté que había entre sus filas gente de diferentes naciones? Bueno, ellos en un principio secuestraban a estos personajes. Al adherirlos a sus grupos, esta gente que recién se había adherido no sufría realmente un choque cultural, y para ellos adaptarse a sus nuevas familias vikingas no era un gran problema en sí. La razón es que la estrecha relación entre los miembros de las aldeas los hacían sentirse parte del grupo desde un principio, incluso si tenían entre comillas la etiqueta de esclavos al haber sido raptados de otros pueblos. Este gran éxito de aceptación y asimilación de la lealtad se debía básicamente a una cosa: los vikingos tenían un arraigado sentido del honor, el cual dictaba su modo de vida, incluso cuando no estaban en batalla. Saben, este punto siempre ha sido muy importante entre los guerreros de todas las culturas. Este ingrediente particular es lo que ha hecho que permanezcan dentro de la historia y aún sean recordados, porque es lo que les ha llevado a hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, su reputación de bárbaros se debió a lo ávidos que eran de destruir todo lo relacionado con la iglesia, conventos y, bueno, todo lo referente a la religión en general. Eran tan temidos que los miembros de la iglesia tenían una oración: A furare normanorum libera nos domine, que traducido a la corrupta lengua de Cervantes dice: de la furia de los hombres del norte, líbranos Señor. Eso es ganarse reputación, chingado, es en serio. Número 4. Eran experimentados navegantes. Las principales comunidades vikingas en Europa estaban entre Dinamarca, Noruega y Suecia. Sin embargo, existían asentamientos vikingos también en Finlandia, Islandia y Groenlandia, entre otros. Es por eso que sus habilidades como navegantes se hicieron evidentes y crecieron con el paso de los años, ya que eran ávidos visitantes de sus asentamientos y podría haber cientos de kilómetros entre ellos. Por eso desarrollaron sus habilidades de navegación poco a poco hasta ser lo que se les recuerda hoy en día. Porque ¿a poco no los recuerdas? Bueno, la situación es la siguiente. No quiero quitarte tu bandera de que Cristóbal Colón fue quien descubrió América, pero los vikingos ya conocían las playas de Canadá casi 500 años antes de que el ahora conocido criminal Cristóbal Colón llegara por error a nuestras tierras. Utilizaban para navegar una piedra translúcida particularmente de calcita. Esta hacía que aún y en los nublados territorios vikingos se pudiera percibir el sol a través de ella, y así poder orientarse aún y cuando la luz del sol no estaba disponible. Poco se sabe del correcto uso de esta piedra, y como les comentaba, fue encontrada junto con varios artículos vikingos en una de las casas que levantaron en las costas de Canadá cuando los vikingos tuvieron su incursión en ellas. Caray, si usaron esa piedra para llegar a Canadá y la olvidaron ahí, entonces ¿cómo le hicieron para regresar? Espero que hayan tenido una de repuesto. Número 5. Dentro de la imagen barbárica del vikingo se le podía identificar por su escudo de madera con un pico en el centro. Así también porque una de sus posesiones más preciadas era su espada. Es aquí donde encontramos otro dato interesante sobre cómo los vikingos llegaron a ser pioneros en ciertas técnicas de navegación, así como en el manejo del hierro, que para esa época no se conocía. Es más, la pureza del metal, hasta de las espadas encontradas de esa época, son tremendamente difíciles de replicar, sin contar que contenían 3 veces más carbono que acero, por ejemplo, que el de la era medieval. Esto, por supuesto, le daría la dureza suficiente para partir a la espada Excalibur por la mitad sin ningún miramiento. Ok, no. Pero su resistencia es tan superior que las espadas Ulfbert, que datan de entre los años 800 y 1000, aún levantan más de una ceja entre los arqueólogos y la comunidad científica dedicada a la metalurgia. Ahora, ¿qué pasa con las hachas?
Bueno, también forman parte de la apariencia estereotípica del vikingo, al que se le representa con un hacha de gran mango y comúnmente delgada comparada con la usada para la carpintería de la época. Y aunque se han encontrado de diferentes tamaños, pesos y diseños, tienen algo en común. La mayoría tenían grabados típicos de la cultura vikinga, runas mágicas para incrementar su poder e incluso de la constitución del metal propia del guerrero escandinavo. Y bien, por supuesto que tenemos mucho que contarles de los vikingos y claro que hablaremos del origen de los cuernos en los cascos. Sí, sabemos que no los usaban, pero pronto les contaremos de dónde surgió la idea y el estereotipo de esos magníficos y disciplinados guerreros. Pero, mientras tanto, muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Haroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.